observar que está habitado, pero no por seres humanos, sino por robots. Marte es un mundo y 7 orbitando alrededor que están funcionando. Robots que están mandados por los seres humanos, obviamente, y están ahí trabajando y explorando este planeta que quizás en un futuro que yo veo más bien lejano pueda ser un nuevo hábitat de estudio y exploración por la humanidad, no de colonización. Esto lo quiero dejar claro. Presento la charla con esta imagen en la que es una simulación de la superficie marciana tomada a partir de una fotografía real realizada por uno de los robots que están en Marte. Se ha insertado en la simulación el robot a escala para que veáis la idea de cuál es la situación de estos robots que están explorando Marte. Cuando hablamos de Marte, lo asociamos con esto, ¿no? Muchas veces, en la cultura popular. Se suele hablar de Marte como el origen de todos los marcianos. Marciano es como el sinónimo de alienígena, de extraterrestre, de alguien que ha venido del espacio exterior. ¿Y esto por qué es así? Bueno, Marte ha despertado siempre mucha fascinación en el ser humano, especialmente en los últimos años, a partir de finales del siglo XIX. Por ejemplo, un famoso escritor de ciencia ficción británico, Herbert George Wells, escribió un libro que se llamaba La Guerra de los Mundos, que fue muy popular en su época, en el que postulaba, si lo habéis leído, pues una invasión de marcianos procedentes del planeta Marte que llegaban a la Tierra e invadían nuestro planeta. Eso coincidió en el tiempo con la exploración que se está haciendo en Marte con telescopios a finales del siglo XIX, que fue muy polémica, porque algunos personas decían que podían observar en Marte signos de vida inteligente. Ahora os contaré un poco más esto en detalle. La historia es que hasta hace bien poco tiempo, hasta hace solamente 60 años, que fue la primera vez que se pudo observar Marte de cerca con una nave espacial, los astrónomos todavía pensábamos que en Marte podía existir algún tipo de vida. E incluso algunos especulaban con vida inteligente. Esto es un dibujito un poco gracioso en el que se refleja la idea que se tenía en Marte a principios del siglo XX. Estamos hablando de hace nada, históricamente. Y es que había una sociedad inteligente que construía canales en la superficie marciana para llevar agua desde los polos hacia las zonas ecuatoriales más secas. Esta idea aparentemente absurda, ¿cómo es que surgió? Bueno, a finales de ese siglo XIX, como os digo, hubo una gran eclosión de observaciones de Marte por parte de astrónomos profesionales que utilizaban los grandes telescopios de su momento para ver Marte visualmente, como se ve aquí. No había cámaras, estaba empezando la fotografía, era todavía un sistema muy primitivo, no había detectores de ningún tipo, y Marte se observaba a ojo, como antiguamente, ¿no? Uno de estos astrónomos era Giovanni Schiaparelli, un astrónomo italiano, que observando Marte con su telescopio, pues él podía discernir que había estructuras en la superficie marciana que parecían líneas rectas, que venían de los polos y iban hacia el ecuador, y que cambiaban con el tiempo. En los inviernos marcianos estas líneas eran muy débiles, mientras que en el verano marciano, cuando los polos tenían su menor extensión y el agua que se supone existía en los polos se derretía, las zonas del ecuador parecía que se oscurecían más. Es decir, hubo gente que interpretó que había una especie de irrigación estacional que se producía desde los polos hacia el ecuador marciano. Bien, Schiaparelli en sus escritos denominaba a estas estructuras canali en italiano. Canali en italiano significa canal, pero un canal excavado en la tierra de manera natural, con una correntera o algo por el estilo, no con una connotación artificial. Sin embargo, este señor de aquí, que es un millonario excéntrico americano, estilo Elon Musk, que también lo sabía en el siglo XIX, Percival Lowell, este millonario estaba obsesionado con Marte. De hecho, se construyó su propio observatorio con uno de los telescopios más grandes del mundo en ese momento. Y Percival Lowell tradujo los escritos de Schiaparelli diciendo que los canali que leía Schiaparelli los tradujo al inglés no por canals, no por channels, perdón, que es la palabra inglesa que significa una excavación en el terreno realizada de manera natural, por fenómenos naturales, sino que los tradujo por canals, que canals en inglés significa una franja hecha de manera artificial. Con lo cual, de una mala interpretación de traducción, pues Percival Lowell dijo que los canales de Marte naturales, especulados por el italiano Schiaparelli, eran canales artificiales realizados por marcianos de la superficie de Marte. Es decir, que a través de esa mala interpretación, todo eso surgió para que, por ejemplo,
contemporáneo a Lowell, este escritor inglés, Herbert George Wells, escribió La Guerra de los Mundos, porque estaba muy en boga en aquel momento que podía existir una civilización marciana. Además, pues también recuerdo que en el año 1938, justo con un ambiente plenamente prebélico antes de la Segunda Guerra Mundial, un periodista muy famoso norteamericano, Orson Welles, hizo una versión radiofónica de La Guerra de los Mundos, adaptando la novela de Wells, diciendo que los marcianos estaban atacando la Tierra. Tuvo un gran éxito, de hecho mucha gente se pensó que era realidad al escucharlo por la radio. Y hubo disturbios, hubo unos follones tremendos en diversas partes de Estados Unidos y Inglaterra de oír la transmisión radiofónica, pensando que era una noticia real de que los marcianos estaban invadiendo la Tierra. Eso la gente se lo creyó en el año 1938. Es decir, que hasta hace bien poco la noción de que existía vida inteligente en Marte era muy poderosa. ¿Por qué tenemos esta idea de que Marte es tan parecido a la Tierra? Aquí he representado a escala de tamaños, evidentemente no de distancias, Marte no está tan cerca de la Tierra ni de lejos. Podemos ver que Marte es un poco más o menos de la mitad del tamaño de la Tierra. Es un mundo con una superficie sólida, que tiene un día gira sobre su eje casi como la Tierra, un poco más de 24 horas, tiene una inclinación de su eje parecida a la de la Tierra, 23-24 grados, de tal manera que manifiesta estaciones a lo largo del tiempo, tiene primavera, verano, otoño y invierno, tiene polos, tanto en el norte como en el sur, de color blanquecino que parecen de hielo de agua. Hoy en día sabemos que mayormente son de dióxido de carbono, pero que disminuyen y aumentan en función de la época del año. Muestra una atmósfera cambiante con nubes, con tormentas, tiene estructuras en su superficie que cambian con el tiempo, es decir, es un planeta que a priori podría parecer una especie de como la Tierra desértica. De hecho, cuando lo vemos más de cerca, gracias a las observaciones de naves espaciales que tenemos aquí ya, pues vemos que Marte no es tan parecido con la Tierra como pensamos. Tiene, evidentemente, una superficie muy desértica, como os digo, pero hay grandes cañones en su superficie, en su corteza, como es el que tenemos aquí, que se llama el Vallis Marineris, el Valle del Mariner, que tiene un tamaño de casi 4.000 kilómetros de largo, es como un continente de costa a costa, es decir, mucho más grande que un cañón tectónico de la Tierra normal. Muestra estructuras volcánicas gigantescas, como este volcán de aquí, el Monte Olimpo, apropiadamente llamado por sus dimensiones colosales, porque tiene nada menos que 600 kilómetros de diámetro. Es un volcán que es tan grande como la península ibérica y una altura de más de 20 kilómetros. Es muchísimo más grande que cualquier montaña en la Tierra. Lo que pasa es que al estar tan extendido en una superficie de 600 kilómetros, pues no es un Picacho destacado como podríamos ver en la Tierra, ¿no? Su atmósfera muy dinámica, con nubes que se forman al amanecer, como si fuera por el rocío, y se desgregan por la noche. Tiene rastros de antiguos canales de agua, en este caso sí formados por antiguos ríos. Hubo glaciares en Marte, y existen fuertes evidencias de que en Marte hubo agua líquida corriendo por su superficie, como por estos antiguos ríos, durante periodos prolongados de tiempo. Estas son imágenes también de satélite, estas son imágenes de satélite tomadas en la órbita marciana. Aquí podemos ver que es uno de los polos de Marte, con hielo, fundamentalmente dióxido de carbono, que también hay agua. Y los fenómenos atmosféricos que se producen en la superficie son muy dinámicos. Siempre hay vientos soplando, como veis aquí, por ejemplo, pues estas marcas, azotamiento de los cráteres debido a los vientos marcianos. Hay tormentas de polvo muy intensas en su superficie que son los que dan problemas a los robots que están operando. ¿Cuántas misiones espaciales hemos lanzado a Marte desde el principio de la era espacial? A los años 60, ya casi 60 años. Actualmente hay, como os comenté, hay unas 7 misiones operativas funcionando en torno a la órbita marciana y 4 en su superficie, aunque se han lanzado más de 40 misiones a lo largo de la historia, de las cuales éxito han tenido aproximadamente la mitad. Es decir, que ir a Marte no es sencillo, es bastante difícil. De hecho, Marte es un planeta que, aunque se parece mucho a la Tierra y es un planeta relativamente cercano al sistema solar, sigue estando muy lejos. El tiempo de viaje medio de una nave espacial a Marte viajando a unos 40.000 kilómetros por hora aproximadamente suele ser entre 8 y 10 meses. Es decir, que se tarda mucho tiempo en llegar a Marte. Una vez llegado allí, pues hay que frenar la nave espacial e intentar posarse en su superficie o orbitar en torno al planeta de la mejor manera posible. Y eso no es sencillo.
Estas son imágenes con impresiones artísticas de algunos de los robots que tenemos funcionando en la órbita marciana. Como digo, son 7. Hasta hace bien poco eran 8. Uno de ellos es una nave india, continente indio, pues dejó de funcionar hace poco. Pero las demás, fundamentalmente de la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, y también hay naves europeas con colaboración con Rusia, hay una nave de los Emiratos Árabes Unidos y hay una nave china, que es el gran nuevo actor espacial que está entrando muy fuerte en la exploración marciana. Estas naves están estudiando Marte, su atmósfera, estudian su superficie, la cartografía, de tal manera que tenemos mapas de Marte con una resolución similar o superior a muchas zonas desérticas de la Tierra. Y es una curiosa paradoja, ¿no? Que conocemos mucho mejor la superficie de todo el planeta Marte que el fondo de los océanos de la Tierra, por ejemplo, ¿no? También es verdad que es mucho más sencillo, una vez que estás allí, fotografiar la superficie de Marte e intentar hacer un mapa del fondo océano. Hemos visto Marte desde lejos con las naves espaciales, lo vemos muy de lejos con nuestros telescopios y poco podemos observar de él, pero para realmente poder sacar sustancia a los estudios marcianos tenemos que llegar allí y, como dicen los científicos, tocar el suelo. Para ello, uno de los mantras de la exploración espacial marciana ha sido siempre llegar a la superficie. La primera vez que se consiguió fueron los rusos a principios de los años 60, que consiguieron posar con suavidad una sonda espacial en la superficie marciana, pero a los pocos segundos de estar en funcionamiento se averió y dejó de operar. Digamos que las primeras que llegaron con éxito fueron los estadounidenses, la NASA, en el año 76, que posaron 2 naves robots en Marte y enviaron las primeras imágenes en las que se veía claramente que la superficie marciana era un puro desierto, pero rocoso, sin ningún tipo de vegetación. Hasta ese momento, hasta el año 1976, todavía había científicos serios que pensaban que en las imágenes de las Viking, estas 2 sondas que se posan en Marte, podía haber alguna planta, algún ser vivo correteando por ahí, incluso en esta época. Después de esas misiones, hubo una especie de parón en la exploración marciana hasta que llegó la década de los 90. A finales de los 90, la exploración marciana tomó un nuevo impulso en el sentido de que no eran solamente unas sondas estáticas que se posaban en Marte donde caían, y ahí está, sino que se quería ir un paso más allá. Utilizar robots con ruedas que se moviesen por la superficie marciana con distintos instrumentos para explorar diferentes partes de la zona que fijaba el robot. Uno de ellos fue este. Esto es la sonda Mars Pathfinder, que aterrizó en Marte en el año 97. Y como veis, aquí tiene una especie de pequeña plataforma con ruedas que, una vez que el robot aterrizó en Marte, descendió por esta rampa y se empezó a mover por la superficie marciana. Es una imagen tomada desde la sonda madre, en la que se ve este pequeño robot, que era del tamaño de un microondas, muy grande, y fue la primera máquina humana que se desplazó por la superficie de otro planeta. De otro planeta, sí. La Luna se hizo antes, pero bueno, creo que somos más cerca. Lo poco que pudo hacer Sojourner, que es como se llama este robotillo, es acercarse a una de las rocas y con un aparato pues, se posó en la superficie de la roca e intentó medir la composición química. Sin embargo, los científicos querían más. Esto es como el lema olímpico, ¿no? Hay que llegar siempre más alto, más lejos y más fuerte, ¿no? Y por eso pues, esa pequeña exploración se quedó corta y se pensó en utilizar las nuevas capacidades tecnológicas que daba ciertas tecnologías para lanzar robots más sofisticados y más capaces. Fue durante la oposición del planeta Marte, que es cuando más cerca está de la Tierra, cada 2 años aproximadamente, en las órbitas mutuas entre Marte, la Tierra y el Sol, pues hay momentos que se denominan oposiciones en los que Marte se sitúa lo más cerca posible de la Tierra, a unos 50 y pico, 60 millones de kilómetros. En esos momentos las agencias espaciales intentan aprovechar para lanzar naves a Marte para que el recorrido hacia Marte sea lo más corto posible, ¿no? Y como digo, cada 2 años aproximadamente hay una oleada de misiones marcianas, por decirlo de algún modo. La conjunción del año 2003-2004 fue especialmente favorable y por ello varias agencias espaciales, entre ellas la NASA, decidieron lanzar 2 robots gemelos, Spirit y Opportunity. Espíritu y oportunidad, son nombres que daba población. La NASA en esto de las relaciones públicas es muy hábil, ¿no? Se realiza concursos públicos entre los ciudadanos para que pongan nombres a sus naves espaciales. Bueno, pues por votación que salieron fueron esos, ¿no? Espíritu y oportunidad.
Esos estos robots que veis aquí. Aquí están en la sala limpia del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Los estaban probando antes de su lanzamiento a Marte. Evidentemente estos robots van completamente plegados dentro de su nave espacial antes de llegar al planeta, y una vez que llegan allí se despliegan y empiezan a funcionar. Aquí se ven las ruedas, estos son los paneles solares para alimentarse de la energía solar, y en este mástil que hay aquí es donde tienen las cámaras. Hay un brazo robótico, que aquí no se ve muy bien, está plegado, que es el que tiene un instrumento que sirve para posarse en las rocas o hacer taladros en el terreno y estudiar. Estos dos robots, como digo, llegaron a Marte con éxito en el año 2004, y de una manera un tanto peculiar. Para poder aterrizar en Marte, pues se utilizó un sistema de airbags. Y esto es que la nave iba embutida dentro de una especie de globos que al llegar a la superficie marciana muy cerca de ella se inflaban, y este globo rebotaba en la superficie de Marte, iba botando. De hecho, una de las naves pues, llegó a rebotar hasta casi 30 veces. En el primer bote llegó a alcanzar casi los 40 metros de alto, para que os imaginéis. Menos mal que es un robot, que no iba nadie dentro. Y una vez que se para, pues estos globos se desinflan y queda la plataforma de descenso con el robot encima. El robot se despliega y por una rampita de plástico baja, estas son las huellas del robot, y explora sus alrededores. Esta imagen la tomó uno de esos robots después de haberse posado en este desierto marciano. Y una vez que están allí, pues los robots se dedican a explorar sus alrededores. De manera autónoma, cada día se conectan con la Tierra, pero de manera autónoma van siguiendo un plan prefijado de ruta por donde se van moviendo y estudiando las zonas que los geólogos consideran de mayor interés. En el caso de Opportunity, que ha sido el robot que más tiempo ha estado operando en Marte, nada menos que 14 años seguidos, hasta que murió debido a la falta de energía solar por una tormenta de polvo muy intensa, pues ha explorado nada menos que 45 kilómetros, ha recorrido 45 kilómetros en la superficie de Marte. Que dicho sí, dices, bueno, 45 kilómetros con un coche me los hago en media hora, ¿no? Pero realmente es que Marte hay que moverse muy despacio y con mucho cuidado, porque os recuerdo que como mínimo está a 60 millones de kilómetros de distancia, y muchas veces está a más de 100, 150, hasta 200 millones de kilómetros. Hay momentos en los que el planeta está por detrás del Sol, desde nuestro punto de vista no lo vemos, las comunicaciones son difíciles, las comunicaciones además tienen un retardo de minutos hasta de media hora, y claro, comunicarse por robot es complicado, por lo tanto tienen que ser muy autónomos y poderse mover con mucha precaución, muy despacito. El robot se mueve muy despacio para poder llegar a los puntos que explora, y una vez que está allí, pues puede quedarse quieto durante semanas, incluso estudiando la zona de interés. Esto es un cráter marciano, visto de cerca por uno de estos robots. También se han lanzado sondas estáticas que fueron muy interesantes, como esta sonda Phoenix, que llegó a Marte en el año 2008. Esta sonda se posaba en el sitio que llegaba, no tenía ruedas, pero esta sonda fue muy peculiar porque llegó a una zona marciana muy cerca del polo norte de Marte, ¿no? A unos 70 grados de latitud norte. Y esto era un desierto, aparentemente cubierto de polvo, pero una vez excavado con la pala que tenía el robot, descubrimos que apenas arañando la superficie había hielo. ¿Y por qué sabemos que hay hielo? Bueno, porque imágenes tomadas con varios días de diferencia, los soles son el nombre que se denomina técnicamente a los días en Marte. Para diferenciarlos de los días en la Tierra se le llama sol. Como dije antes, pues un día en Marte dura un poquito más que un día en la Tierra, 23 horas y casi otra hora más. Perdón, 24 horas y 50 minutos, no recuerdo bien, bravo. Bien, pues en 4 días, veis que aquí excavó. Esto que está señalado aquí con las flechas son una especie de pequeños trocitos de material de unos 2 centímetros, como un dado, y que sin embargo en la imagen pasada 4 días ya no están ahí. No hay nadie que se los fuera a llevar, como es obvio, no hay nada que se los llevase, lo cual lo que los científicos interpretaron es que se trataba de pequeños fragmentos de hielo que sublimaron, que pasaron del estado sólido gaseoso en la superficie de Marte. Pero la realidad es que se observó a medida que iba haciendo más franjas, se viendo claramente que este fenómeno sucedió. Y se pudieron hacer estudios de que efectivamente eso era hielo de agua, es decir, que en una zona cercana al polo norte marciano, cubierto por una capa de polvo, motivada por las numerosas
tormentas de polvo que hay en el planeta, pues a lo largo de millones de años se va cubriendo el hielo de polvo, de manera que parece, en apariencia, un desierto, pero realmente es un desierto de hielo cubierto por polvo. Estos paisajes inducen mucho error, porque nosotros siempre asociamos este tipo de paisajes con un desierto caluroso. Nosotros asociamos los desiertos helados con frío, y aquí nos da la impresión de que hace calor. La temperatura media en Marte, en una zona como cercana al polo, la media es de 80 grados bajo cero, mientras que en el Ecuador las máximas temperaturas que se pueden alcanzar en verano son de unos 10-15 grados centígrados. La media en el Ecuador marciano suele ser de 70 grados bajo cero, por noches baja hasta 150 grados bajo cero. O sea que hace mucho frío. Son desiertos absolutamente congelados, en las que no hay nada de humedad. La humedad es cero. Y la atmósfera es muy tenue, es 1000 veces más tenue que la atmósfera de la Tierra. Es una atmósfera con una presión equivalente a la que hay a 30 kilómetros de altura, lo que significa que ningún ser vivo que conocemos podría sobrevivir en Marte en esas condiciones. Por no hablar de que la atmósfera, al ser tan fina, no filtra ningún tipo de radiación procedente del Sol, de los rayos cósmicos de la galaxia, y cualquier ser vivo allí quedaría frito en un instante, ¿no? Es un entorno muy hostil, que solamente puede sobrevivir, como os digo, los robots. Y aquí vemos la evolución de la familia de robots que están en Marte. Este es el pequeño Sojourner, que llegó en el año 97, los gemelos Spirit y Opportunity, que llegaron en 2004, y los reyes de la corona, actualmente, que son los robots Curiosity y Perseverance, que están en Marte desde hace mucho menos tiempo. Este robot, hay dos ahora mismo, Curiosity y Perseverance. Curiosity llegó en el año 2012 y Perseverance en el año 2021, el año pasado. Son los robots más complejos y sofisticados que se han lanzado nunca a la superficie de Marte. Este ya tiene el tamaño de un coche, que es una tonelada. Esto hasta aquí mide más de 2 metros, o sea que desde la rueda hasta la cabeza del sensor es así de alto, ¿no? Para que os hagáis una idea. Este ya es un tocho curioso, ¿no? Aquí veis a uno de estos robots. Este es Curiosity, ¿sí? Mientras estaba en su ensamblaje en Estados Unidos. Fijaros el brazo robótico que mencionaba antes, con una cantidad de instrumentos tremendo, casi de 60 kilos, en el extremo del brazo para poder perforar la superficie marciana, tomar imágenes cercanas, con un microscopio, un sistema que analiza la composición química de las rocas. También os recuerdo que, a pesar de que estos robots son bastante pesados, en Marte pesan mucho menos, porque Marte tiene la mitad del tamaño de la Tierra, por lo cual su campo gravitatorio es mucho menos intenso. En Marte las cosas, cualquier objeto marciano que deposites en Marte pesa 6 veces menos que la Tierra, por lo cual un robot en Marte pesa mucho menos y la energía necesaria para poder sostener esta masa tan grande de kilos en el extremo de un brazo tan aparentemente frágil, pues es mucho más sencillo que la Tierra, de hecho. Y llegar a Marte, como os he comentado antes, es muy difícil. ¿Cómo podemos poner en la superficie de Marte un robot del tamaño de un coche que pesa más de 1000 kilos? Bueno, 7 minutos antes de tocar la superficie de Marte, solo 7 minutos antes, el robot, con su caparazón protector, está viajando a más de 20.000 km por hora. Y en 7 minutos tiene que pasar de 20.000 km por hora a apenas 3 km por hora, que es la velocidad a la que toca la superficie de Marte. Así que es un proceso muy complejo. Para ello, la nave lleva un escudo protector que, a medida que entra en la atmósfera de Marte, se va quemando a esa altísima velocidad, como os digo, miles de kilómetros por hora. Igual que se produce una estrella fugaz cuando entra en la atmósfera de la Tierra, pues se va quemando, incinerando. En este caso es el escudo protector el que se va quemando, protegiendo al robot en su interior. Una vez que la velocidad y la temperatura han descendido lo suficiente, a una altura de unos 30 kilómetros sobre la superficie de Marte, se abre un paracaídas que consigue frenar el vehículo a una velocidad de unos 1.500-1.600 km por hora. El escudo térmico se suelta y entonces un radar que lleva al robot ya detecta directamente la superficie de Marte. El escudo térmico se suelta a pocos kilómetros de altura, como a la altura a la que vuelve un avión comercial, aquí en la Tierra, y entonces el escudo con el paracaídas se quita, se suelta, y la nave, con unos pequeños cohetes, cae, frenándose lentamente los últimos 2 o 3 kilómetros de altura. Va frenando, hasta que a una altura de solamente unos 15 metros sobre el suelo, el robot se queda estacionario, por decirlo de algún modo, y con un sistema de poleas despliega el rover, el aparato con las ruedas, y lo deposita suavemente en la superficie de Marte, a unos 3 km por hora.
Una vez que los sensores de las ruedas notan que ha tocado el suelo, unos sistemas pirotécnicos cortan esos cables y la plataforma de descenso con los motores vuela para estrellarse lejos y no tener ruido. De tal manera que el robot ha llegado sano y salvo a la superficie de Marte. Parece increíble, pero esto ha funcionado dos veces. La primera vez con Curiosity en el año 2012, que se cumple ahora ya pues, casi más de 10 años desde que aterrizó, que fue en agosto de 2012. Y ahora tenemos a Perseverance. Curiosity aterrizó aquí, en esta antiguo cráter marciano de unos 200 kilómetros de diámetro, muy grande, el cráter Gale, cerca del Ecuador, en el que, gracias a las observaciones desde órbita, sabemos que albergó un lago de agua líquida durante largos periodos de tiempo, hace unos 3.500, 3.600 millones de años. Está empezando a surgir la vida en la Tierra. Es decir, un sitio que, como principio, es potencialmente muy interesante para poder estudiar las condiciones de habitabilidad de un Marte, ¿no? Esto fue la ruta que siguió el robot a lo largo de todos estos años, en 10 años, y ahora está ya entrado en las laderas de esta montaña, que está en el centro del cráter, que son estratos depositados por el viento y por el agua a lo largo del tiempo. Está estudiando las condiciones aquí, ¿no? Una cosa muy interesante que llevan estos robots, Curiosity y Perseverance, es que llevan unas estaciones meteorológicas, que son esta especie de dedos que veis aquí montados en el mástil del robot, que son diseñadas, fabricadas e ideadas por científicos españoles. A través de un convenio con la NASA, sobre todo del Centro de Astrobiología en Madrid, se consiguió este acuerdo para poder poner estas estaciones meteorológicas en los robots de la NASA. Por lo cual podemos decir que España es el único país del mundo que tenemos estaciones meteorológicas en Marte. Es decir, que los hombres del tiempo en Marte somos de España. Y son aparatos que están montados en Perseverance también, se han montado mucho más sofisticados además, y en otras zonas de superficie, InSight, pues también hay aparatos montados. ¿Veis? Aquí, esto es una foto ya tomada en Marte del sensor meteorológico REMS, que está aquí en el robot. Y diréis, ¿quién hace la foto al robot? Si no hay nadie de Marte, ¿no? Bueno, esto es sencillo. Como habéis visto, tiene un brazo robótico, tiene una cámara. El brazo, pues hace así y se hace un selfie. Y se fotografía a sí mismo en la superficie. Vale, el taladro, pues tengo un taladro en el extremo del brazo robótico, hace agujeros. Esto es muy pequeño, aquí está ampliado con una imagen del microscopio que lleva el brazo robótico. El diámetro de los agujeros depende de todos 2 centímetros, o sea que es muy chiquitín, una profundidad de unos 3 o 4 centímetros. Estos agujeros que realiza el robot extrae material y el brazo robótico lo deposita en un laboratorio miniaturizado que lleva el robot dentro para analizar su composición química. Es decir, es todo muy sofisticado, tremendamente sofisticado. Y a través de eso, gracias a esos estudios científicos en la superficie de Marte, hemos podido averiguar que las condiciones de habitabilidad de Marte en el pasado fueron mucho más benévolas de lo que pensábamos en un principio. Esto quiere decir que Marte hubo agua líquida en diversas zonas del planeta durante periodos extensos de tiempo en los que la presión atmosférica era muy superior, por eso se permitía la existencia de agua líquida, la temperatura era más agradable y la composición de ese agua, su acidez, sobre todo su pH, era compatible con la existencia de posibles formas de vida. No se ha detectado vida en Marte, eso desde luego, pero lo que sí se ha detectado, y parece que es más seguro, gracias a estudios como el de Curiosity y ahora con Perseverance, que las condiciones de habitabilidad en Marte fueron largas y prolongadas en el tiempo. O sea que quizás en el pasado pudo haber, estas condiciones hubiesen permitido desarrollar algún tipo de vida en Marte. Todavía no lo sabemos. Esto es una especie de película, un time-lapse, hecho a través de varias horas, en las que se ve la superficie de Marte. Y fijaros, estos torbellinos de polvo que están recorriendo la superficie. Esto está observado por Curiosity también. Y vemos como estos tornados, los diablos de polvo, como dicen los americanos, pues recorren la superficie marciana. Si habéis visto la película esta de Martian, de Matt Damon, pues este tipo de cosas se ven mucho en la película, ¿no? Esta sonda de superficie, InSight, es otra que lleva a estas estaciones meteorológicas españolas, aquí montadas, que hay una en la otra está aquí de este lado. Esto es una impresión artística, obviamente. InSight se puso hace poco en Marte, en el año 2018.
¿No te acuerdas, Fernando, que estuvimos en el Centro de Astrobiología de Madrid? Estuvimos allí viendo en directo, entre comillas, el aterrizaje de InSight, junto con los científicos españoles que trabajaban en las estaciones meteorológicas. Esta sonda lo que ha hecho ha sido poner sobre todo un sismógrafo, que es este aparato así tapado con una cubierta, para estudiar los terremotos de Marte, que en este caso se tendría que llamar martemotos. Así que, y bueno, evidentemente ha descubierto que efectivamente hay actividad sísmica en Marte, no muy intensa porque no tiene una estructura tectónica de placas como la Tierra, pero sí existen terremotos marcianos. De hecho, hace bien poco ha detectado pues, el impacto de meteoritos en Marte, gracias a similitud. Estas ondas, el problema que tienen es que las ondas estáticas pues, funcionan con paneles solares. En Marte, como digo, hay mucho polvo. Hay mucho polvo porque su atmósfera es muy dinámica, es muy tenue y por lo tanto es muy fácil, y la gravedad es muy débil, es muy fácil que se levante polvo. Y es un polvo muy fino y muy abrasivo que enseguida se deposita en la superficie de todo. De hecho, las naves cuando llegan a Marte evidentemente están nuevas, muy relucientes, y pocos meses después están completamente cubiertas de polvo. Claro, ¿cuál es el problema de los paneles solares? A medida que están acumulando polvo, su capacidad de generar electricidad a partir de la energía solar disminuye mucho. Y llega un momento en que puede no funcionar. De hecho, la sonda Opportunity murió en Marte por eso, porque sus paneles solares acumularon tanto polvo de una tormenta de polvo muy intensa que se produjo allí hace unos años, que ya no tuvo energía para mantenerse caliente, porque recuerdo que Marte hace mucho frío y por eso pues, la sonda murió. Sin embargo, los robots como Curiosity y Perseverance no tienen este problema, porque llevan una especie de pila nuclear, no funcionan con paneles solares, que hace que sean independientes de las condiciones atmosféricas, por lo cual pues, pueden durar mucho más tiempo. De hecho, Curiosity lleva ya 10 años, se espera que tengan energía para por lo menos 20 años más, y lo mismo Perseverance, que acaba de llegar, lleva 10 años solamente. Este es Perseverance. Y Perseverance lleva un pasajero muy interesante, que es un experimento tecnológico, pero que ha funcionado asombrosamente bien. Y es este pequeño dron volador, o helicóptero, como lo llaman pomposamente los americanos, que pesa apenas 2 kilos y que iba soldado debajo de Perseverance. Este robot iba metido aquí, lo veis, acoplado debajo, con una carcasa protectora. Una vez que el robot se posaba en Marte, pues la carcasa la soltó. La carcasa obviamente es para proteger al robot, al dron, que cuando se posa en Marte, pues todo el polvo y rocas levantadas por los retropuestos en la frenada, pues que no dañasen al dron, ¿no? Así que soltó la carcasa protectora y una vez suelto, pues el robot quedaba en la superficie libre, ¿no? Ingenuity, que es el nombre que se le dio en estos concursos públicos que hacen los americanos, pues ha realizado hasta ahora, se pensaba que podía hacer unos 2-3 vuelos nada más, levantarse un poquito en la tenue atmósfera de Marte. Recuerdo que es muy fina, el equivalente a 30 kilómetros de altura en la Tierra, y lleva unas palas, como habéis visto en la foto, muy anchas y que giran a una enorme velocidad, casi 3.000 revoluciones por minuto, para poder tener la velocidad y la energía suficiente para poder sustentarse en Marte. Funciona con un pequeño panel solar, se recarga y en está recargado, pues este robot puede hacer saltos de hasta 15-20 metros de altura y desplazarse en horizontal por hasta 500 metros. Esto era el objetivo ideal de los técnicos. Sin embargo, Ingenuity ha logrado realizar hasta la fecha, desde que se puso en Marte hace poco más de un año y medio, pues ha realizado 33 vuelos y ha recorrido casi 10 kilómetros de distancia a lo largo de varios años. Además, con estos vuelos ha permitido hacer cosas muy interesantes, a ver si esto pasa, como son fotografiar los restos de la cápsula que hizo aterrizar a Perseverance en Marte, que llevó al robot debajo, ¿no? Aquí vemos unas patitas del robot en el campo de la cámara que lleva. Esta foto está tomada por el dron a unos 10 metros de alto. Aquí está la sombra del dron en la superficie de Marte. Y estos son los restos del caparazón que llevaba la nave espacial dentro y su paracaídas. Eso, claro, como digo, este es el esquema que una vez que se suelta, eso ya es inútil y cae en Marte, y bueno, pues ahí se queda, ¿no? Hasta que venga algún basurero marciano para recogerlo. Pero es curioso ver que hemos logrado fotografiar con el dron pues, los restos de los sistemas que nos permiten aterrizar con seguridad.
Perseverance ha aterrizado no en un cráter que fue un antiguo lago marciano, como en el caso de Curiosity, sino al borde de un antiguo delta, es decir, un depósito fluvial que inundó de agua una zona extensa de la superficie de Marte hace también unos 3.500 millones de años. Este delta es uno de los lugares más interesantes desde el punto de vista astrobiológico para poder ver, estudiar las condiciones de la habitabilidad de Marte en el pasado. Pero Perseverance va un paso más allá de Curiosity. No se limita a coger muestras del terreno y examinarlas en un laboratorio propio, sino, esto es una imagen de esa zona del delta, tomada por Perseverance. Fijaros ahí los estratos depositados por el agua a lo largo del tiempo, a lo largo de millones de años. Pues no se limita a coger muestras y analizarlas, no. Perseverance no lleva a un laboratorio de análisis. Perseverance lo que hace es realizar taladros en las rocas que se consideran aptas de estudio y la muestra la almacena. La almacena en unos tubos, lleva 38 tubos que son como de este tamaño aproximadamente, como de un mando a distancia. Tubos los que caben en unos 10 a 15 gramos de material marciano. Bien, esos 38 ha recogido ya hasta ahora, si no recuerdo mal, 13 muestras. Ha recogido hace poco las 9 de la y esos tubos los almacena. ¿Los almacena por qué? No va a realizar un análisis. No, el análisis de los tubos no se va a hacer, no lo va a hacer Perseverance en Marte, se va a hacer en la Tierra. Esos tubos con ese material se van a traer a la Tierra. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, pues en el futuro, ya está todo diseñado, pues habrá una nave espacial que llegará a Marte, se posará cerca de Perseverance, cogerá las muestras, las meterá en un pequeño cohete y ese cohete despegará para dirigirse a la órbita marciana, donde habrá otra nave que cogerá las muestras y las llevará a la Tierra. Un proceso muy complejo, de colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea, porque se piensa que se podrán traer esas muestras, esos tubos de material marciano que ya estamos recogiendo, se piensa que llegarán a la Tierra hacia el año 2032-2033. China también tiene interés muy fuerte de tener una recogida de muestras en Marte y actualmente está apostando muy fuerte por eso. Esta imagen me gusta ponerla porque es una imagen que muestra la actividad humana de robots ahora mismo en el planeta rojo. Estas son imágenes de distintos sitios de Marte tomadas por 4 robots distintos el mismo día. Si no recuerdo mal, esto era en mayo del año 2021. Esto es una imagen tomada por la sonda Curiosity en ese día. Esta es la imagen de la sonda InSight, la del sismómetro, ese día también. El mismo día, la sonda Perseverance, con sus huellas después de recorrer Marte. Y el mismo día, la imagen de la sonda de superficie china, Xiaowen, que se posó en Marte pocos semanas antes. Es decir, que es una imagen que nos muestra Marte, visto en 4 sitios distintos por 4 naves espaciales diferentes. Esta es una imagen real de la sonda de aterrizaje china, que veis su banderita, con su módulo de aterrizaje, su módulo de su módulo estático, que se llama rampa, que asoma por aquí, y este robot, Surong, se desplegó y se puso a moverse por la superficie de Marte. Y aquí debemos hacer una pregunta. ¿Quién hizo la foto del robot si no había nadie más? Bueno, aquí los chinos fueron muy ingeniosos y esto les coció mucho la NASA. La sonda Surong llevaba una pequeña cámara como Wi-Fi que dejó en el suelo, se echó un poco para atrás y la cámara hizo una foto del robot mirándose a sí mismo y a su plataforma de ascenso. Eso fue un golpe de relaciones públicas extraordinario. No valía para nada realmente, pero la imagen de ver los dos robots de una manera independiente en la superficie de Marte pues es muy fuerte, porque las fotos de selfies que hace la NASA de sus robots son con el brazo y se miran, pero no sale entero, claro está, porque no se puede ver desde fuera. En cambio los chinos es una cosa que es muy sencilla, como poner la cámara en el suelo, bueno, considero de esto, ¿no? Son muy hábiles. Bien, hay más misiones previstas, aparte de estas, como os digo, esas están en funcionamiento, la de los chinos sigue funcionando y hace poco han hecho una publicación en una revista internacional de referencia como Nature, en el que demuestran con pruebas bastante sólidas que la zona donde aterrizó la sonda china pues también estuvo cubierta de agua en el pasado. Es decir, que cada vez se refuerza más la acción de que Marte fue un lugar potencialmente habitable en el pasado. Con los análisis de esas muestras que vamos a traer a la Tierra se confirmará de una manera definitiva en nuestro laboratorio
observatorios terrestres, si es verdad o no que en Marte existió vida en el pasado, porque parece ser que fue así, ¿no? Que esas condiciones eran muy buenas para ello. Una de las misiones en las que se tenía más esperanza es este rover, Rosalind Franklin, que es de la Agencia Espacial Europea, que iba a aterrizar en Marte el pasado mes de septiembre. Y digo iba porque no va a aterrizar ya y probablemente no lo haga en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la plataforma de descenso era una plataforma rusa. Y claro, ya sabéis ahora la movida que hay con Rusia, ¿no? La misión se canceló y Rosalind Franklin está empaquetada y guardada en plástico, completamente terminado, pero a la espera de encontrar una nave que llegue a Marte, porque con Rusia ya no va por eso. La pena de Rosalind Franklin es que lleva un sistema parcialmente desarrollado también con ideas de científicos e ingenieros españoles para poder estudiar directamente un taladro a más de 2 metros de profundidad la condición de la habitabilidad de Marte en el subsuelo, que es donde más probablemente se pueden encontrar rastros de algún tipo de vida, porque al estar protegido por este terreno de la radiación y de las inclemencias de la temperatura y del vacío exterior, pues puede ser que haya allí algún tipo de inicio de vida microbiana. Pero bueno, habrá que esperar a que Rosalind Franklin pueda volar en algún momento. Esta no va. Vale, y esta imagen, bueno, la pongo un poco como final, ¿no? Para decir, ¿y qué hay más allá? Aparte de la exploración con robots que estamos realizando allí, bueno, de una manera más o menos intensa, cada vez acercándonos más a poder responder la pregunta de si existen o han existido los marcianos. No a nivel de los de la Guerra de los Mundos, como es lógico, pero sí a una especie de vida microbiana que haya podido ocurrir aquí en lejanos tiempos, ¿no? Hace miles de millones de años. Es una mezcla de la imagen icónica de la superficie de la bota de un astronauta en la Luna hace 50 años y la imagen de otra supuesta bota de otro supuesto astronauta en la roja superficie marciana dentro de quién sabe cuántos años. Yo creo que a lo mejor en el centenario del aniversario, 100 años de la llegada del hombre a la Luna, el ser humano a la Luna en el año 69, el año 2069 yo creo que puede que a lo mejor haya algún tipo de exploración humana de Marte, si Elon Musk nos lo permite, porque claro, dice que lo va a colonizar y va a ser suyo, pues ya veremos, pero no sabemos. El caso es que Marte cada vez lo tenemos más claro, gracias a las observaciones de órbita y las observaciones en la superficie, gracias a nuestros robots, cada vez tenemos más claro que fue un planeta que hace mucho tiempo, hace de 3.000 a 4.000 millones de años, tuvo unas condiciones de habitabilidad muy similares a las de la Tierra, una atmósfera mucho más densa, en las que existían grandes cantidades de agua líquida en su superficie. Incluso hay pruebas bastante potentes de que existió un océano en el hemisferio norte, el llamado océano boreal, porque hay líneas de costa que hemos logrado encontrar en la antigua superficie, desembocaduras de ríos en ese antiguo océano. Es decir, que pensamos que es muy probable que esas condiciones fueron muy parecidas a las de la Tierra primitiva cuando surgió la vida. Y de ahí establecer un paralelismo a que si en la vida en la Tierra surgió con unas condiciones muy parecidas a las que tuvo Marte, ¿por qué no ha podido ocurrir lo mismo en Marte en el pasado? Porque una cosa que nos enseña el estudio del universo y de la astronomía es que las cosas que nosotros creemos que son especiales o características de nuestro planeta no lo son en absoluto. Sí, pero en el universo, si se dan las mismas condiciones físico-químicas que en la Tierra, se producen los mismos fenómenos. Por lo cual, el fenómeno de la vida, que hasta hoy en día solo tenemos constancia que existe en un único lugar del universo, es probable que se haya reproducido en estos lugares del universo si se dan las condiciones adecuadas. Y es lo que pretendemos descubrir con Marte. Yo creo que en un periodo de tiempo relativamente corto, si se logra con estas muestras de Marte con éxito a la Tierra, ya sea de la NASA y la ESA o los chinos, se puede lograr averiguar que en el pasado pues, Marte pudo haber algún tipo de vida. Y a partir de ahí, bueno, pues ya podemos especular si esa vida se ha desarrollado en otros lugares también, o en otros mundos fuera de nuestro sistema. Aquí os pongo un par de direcciones web, si queréis hacer la foto, en las que están en castellano las dos, con información de Marte muy actualizada. En la página web de la NASA hay una galería de imágenes actualizadas de las misiones que hay hoy en día allí. Y en la de National Geographic, que está muy bien, no es por hacerle propaganda, pero es que es de las mejores que hay en castellano, la parte de cada Marte también es muy compleja, ¿no?
las imágenes son cortesía de todos estos señores, que son todos, ninguno son astrofísicos profesionales o geólogos planetarios, son todos procesadores de imagen amateur que, gracias a la política de imagen pública de la NASA, cogen las imágenes de Marte y las procesan para obtener algunos paisajes realmente asombrosos. Bueno, esto no funciona, es un vídeo cortito que no tiene ningún interés. Y bueno, pues estoy a vuestra disposición si queréis hacerme 4 segundos. Ahora es mi turno de preguntas. ¿Alguien se ha dormido? ¿Tú te has dormido? No. Yo tengo una pregunta sobre qué intereses políticos y a nivel de recursos pueden tener ahora mismo en tantos países para ir a Marte. Porque históricamente para buscar por la ciencia, por saber cómo ver a Marte, tiene sentido que muchos países quieran ir, pero ahora me habla de China, como si hubiera una especie de nueva guerra fría. Sí, es decir, a ver, la exploración de Marte hoy en día pues, la realizan las grandes agencias espaciales estatales, no hay nadie privado ahí metido todavía, son grandes agencias públicas con dinero público y que evidentemente, pues como dices, ahora hay una fuerte rivalidad a ver que está soterrada, no se reconoce por nadie, ni los Estados Unidos ni China reconocen que existe esa rivalidad, pero existe y es una cuestión meramente geopolítica, es decir, de presencia. Yo estoy allí a ver quién lo llega, a ver quién lo hace antes. En esta sociedad nuestra solo mucho de ver quién la tiene más grande. Y es patético, pero es así. O sea, de hecho, la exploración humana en la Luna fue debida única y exclusivamente por una rivalidad geopolítica. No tuvo ningún interés científico ni nada. A ver quién llegaba antes a la Luna, porque yo soy más. ¿Tienen ningún recurso mineral, alguna cosa? No, a ver, es tan caro y tan difícil ir a Marte que la posible extracción de esos recursos, como seguramente comentaría de Nagú en su charla, es mucho más sencilla que la de los asteroides que hacerla en una superficie planetaria. Porque no tiene mucho sentido gastar un montón de energía en salir de la Tierra, recorrer un montón de millones de kilómetros, llegar a un planeta para sacar cosas de allí y gastar otro montón de energía para traerlo a la Tierra. Es decir, los planetas, las superficies planetarias son pozos de gravedad en las que es muy difícil escapar. Hace falta una enorme cantidad de energía para salir de ese planeta, ¿no? Por lo cual, pues no tiene ningún sentido desde el punto de vista minero, ¿no? De recursos, ¿no? Aparte, Marte no parece que sea especialmente rico en ningún tipo de mineral valiosísimo, ¿no? No lo sabemos. Lo que se ha encontrado ahora son minerales muy comunes en la Tierra. Hay una enorme cantidad de basaltos, hay muchas zonas de arcillas, pero que digas, pues que está hecho de oro el planeta, ¿no? Aún así, sería mucho más caro ir allí y sacar ese oro a la Tierra que lo que costaría la misión, por lo cual hay alguien que dice, oye, si se descubriera en Marte un compuesto extraño que sirviera para curar el cáncer, que sí o no, pues hombre, a lo mejor sería una idea, ¿no? Ir allí y buscarlo, pero en principio Más que sería más barato sintetizarlo aquí en la Tierra. probablemente, sí. Así que interés económico, desde luego, no hay ningún interés. Es interés puramente científico. Y, ¿qué te digo? La cuestión de aquí estoy. Sí, básicamente. Sí. Toda esta medida que has contado de cómo se va a poder traer algo desde Marte hacia la Tierra, es también un poco por plantearse el reto, ¿no sería más fácil mandar laboratorio entero allí o verdaderamente merece la pena eso? Eso se discutió bastante. Es decir, la capacidad que puede tener un laboratorio lanzado a Marte sigue siendo muy inferior a la capacidad que tienen los laboratorios en la Tierra. Porque por muy potentes que sean, los laboratorios que mandamos a Marte no tienen ni de lejos lo que puede ser un laboratorio terrestre. Por ejemplo, para poder detectar algunas de las muestras algunos biomarcadores diminutos en proporciones ínfimas que pueden existir en las rocas marcianas, hacen falta microscopios electrónicos que son unos mamotretos inmensos que no puedes mandar a Marte, solo los tienes en la Tierra, ¿no? Por lo cual sigue siendo necesario estudiar esas fuentes en la Tierra. Aparte de que todas esas muestras marcianas
ya está hecho prácticamente el planning de acuerdos con distintas instituciones de todo el mundo, en las que decenas, creo que hasta casi un centenar de laboratorios distintos de todo el planeta van a recibir muestras de Marte para estudiar. Por lo cual eso va a ser un estudio. Pues algunos lo comparan a nivel de cuando se hizo el estudio del fenómeno. Y va a ser muy intensivo y en el que se van a invertir años de esfuerzo en esas muestras hasta poderlas caracterizar hasta el último átomo, por decirlo de algún modo, ¿no? Y para dilucidar si realmente hay allí o ha habido algo. ¿Y qué sí son capaces de hacer el laboratorio que tiene? Los laboratorios que se mandan a Marte ahora, como que es curioso, son capaces de determinar composiciones químicas con mucha precisión. Puede decir que hay este otro mineral, hay hierro, hay oxígeno, hay, bueno, elementos químicos, ahora solamente minerales, a un nivel molecular, es decir, bastante detallado, pero no llegan a mucho más. Pero claro, eso nos da pistas muy fuertes de que esos minerales han sido hidratados, por ejemplo, pues en zonas que parecían arcillas, desde simple vista con la cámara, al hacer el análisis químico vemos que efectivamente son arcillas, que hubo allí carbono en pasado, aunque ahora está muy degradado, gracias o peor debido a las condiciones ambientales marcianas, es decir, que sirve para eso, para caracterizar un poco qué tipo de materiales y minerales hay aquí, ¿no? Pero más de ahí no pasamos. Por eso es muy interesante el traer las muestras. Es como el santo grial de la geología planetaria ahora mismo es traer muestras de Marte. Y China, Rodrigo, pues está con la idea de hacer una misión muy ambiciosa también de Marte. De hecho, estas imágenes que os he mostrado de la sonda china, Estados Unidos tardó casi 20 años en intentar aterrizar una sonda con éxito en Marte que rodase por el suelo y hiciese análisis de muestras, ¿no? Los chinos lo han hecho en mucho menos tiempo y a la primera. También es verdad que se basaban en la experiencia del know-how tecnológico de los americanos, pero lo han hecho a la primera. Es decir, ¿por qué no van a poder hacer a la primera también lo de coger las muestras y volver a la Tierra antes? De hecho, el plan no oficial de la Agencia Espacial China es que las muestras lleguen a la Tierra en el año 2031, mientras que las de la NASA, la Agencia Espacial Europea, hablan del año 2033. O sea que está ahí la cosa un poco tensa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. De cualquier manera, yo creo que el beneficiado va a ser la ciencia y el conocimiento de lo que se vaya a obtener. Porque en ese aspecto, los chinos, sus datos científicos los hacen públicos de una manera abierta. No tanto como los americanos o los europeos, pero algo están colaborando. Y realmente es fácil que se encuentre algo de interés en esa muestra de roca que no están cogidas un poco al azar. No, al azar en absoluto. Cuando llegan a una zona de interés, hay todo un comité que se reúne y dice: esta zona puede ser una interesante para coger muestras. Vamos a coger una muestra. Hasta ahora se han cogido 13 muestras, como digo. Han cogido unas muestras de control, han cogido una muestra de atmósfera también, una muestra de aire marciano que ha sido embotellada en sus bloquecitos, que no son 12 muestras de terreno, va a haber una muestra de aire, y están escogidos con mucho cuidado. Bueno, sí, he dicho al azar, pero creo que está muy limitado. Sí, claro, puede estar en esa zona, sí, es una zona de. Estamos cubriendo un área de. No llega a 20 kilómetros. Claro, me refiero al azar, me refiero sí. a la parte esta de azar. La parte de utilizar la zona, sí. El vehículo se mueve, por ejemplo, Perseverance en este año y medio que lleva, ha recorrido, no sé si unos 10 kilómetros. O sea, es lo que se ha movido, y en esos 10 kilómetros ha tomado las muestras. Es decir, todos son la misma zona. Por eso es muy importante escoger la zona en la que aterriza el vehículo. Porque, de hecho, en la biblioteca que os puse, que se veía el delta, esa antigua región de desembocadura fluvial donde el agua corrió durante un tiempo allí sabemos claramente que hubo agua líquida corriendo durante un tiempo prolongado. Porque esos estratos que en las fotografías son depositados indican un periodo de tiempo largo, con condiciones estables, pues esas rocas están tomando muestra. De hecho, la muestra. Han escurrido otras partes de Marte, o sea, claro, es el mejor sitio porque hacen budo de todo lo que exactamente. lugar de Marte tenía. Claro, de hecho la muestra de tercera que se ha cogido ha sido la que están súper alborotados con ella porque ha sido una roca sedimentaria de muchos estratos, han conseguido perforarla y han cogido la muestra con éxito. Y esa es ahora mismo la que todo el mundo dice: yo cuando llego a la Tierra quiero la muestra número 13. Bueno, a lo mejor era la muestra 27 mejor que ella, pero bueno, el momento la 13 es la que todo el mundo la pide. Por decirlo, porque es una roca que potencialmente es muy interesante. O sea, bueno, pues vamos a ver el tiempo. Bueno, estamos. Sí, hace como 2 años de Marte como la
ha generado un fenómeno atmosférico. ¿Cómo es que de repente se ha convertido en un planeta eléctrico? Esa es una de las preguntas que se han hecho los geólogos planetarios durante muchísimo tiempo. Una pregunta muy interesante. ¿Por qué Marte fue habitable en el pasado y no lo es ahora? Pues bien, una de las razones por las que pensamos eso es debido a que Marte en el pasado tuvo un campo magnético bastante intenso que permitía generar una envoltura protectora a su alrededor que hacía que esa atmósfera estuviese protegida, por decirlo de algún modo. No sabemos por qué mecanismo, es algo que se desconoce. Por la columna me tapa algunos de vosotros, lo siento. No sabemos por qué mecanismo, pues este campo magnético desapareció. Actualmente Marte no tiene prácticamente campo magnético. ¿Y qué ocurre con eso? Pues que todas las partículas cargadas del Sol, que son muchísimas, la radiación que llega del Sol, hacen una especie de viento, que de hecho se denomina así, viento solar, y arrastra la atmósfera, se la lleva, barre la atmósfera de Marte. Es decir, que Marte ha quedado desnudo de su atmósfera gracias a la radiación del Sol, que ha erosionado esa atmósfera y ha desaparecido. Por eso, una de las razones de la habitabilidad de la Tierra es que tenemos un campo magnético muy potente, que produce esta especie de escudo protector que hace que la radiación no llegue a nosotros. Si no, no habría vida en la Tierra y la atmósfera sería mucho más fina. Es decir, que al perder Marte su campo magnético, perdió su atmósfera. No sabemos por qué fenómeno se produjo eso. Hay algunos que piensan que se debe a que el planeta en su núcleo se enfrió lo suficiente para dejar de girar y producir el efecto campo magnético, el efecto dinamo, pero no se sabe todavía. Por eso hay que seguir investigando. Marte todavía tiene muchos misterios y uno de ellos es ese. Pero muy buena pregunta, porque es la que se hacen casi todos los científicos. ¿Alguien tenía alguna más por aquí? Sí, me pregunto que ¿cuándo llegaremos los europeos? Porque eso es lo que faltamos, ¿no? Los europeos lo han intentado varias veces y con poca suerte. Con poca suerte. En la posición del año 2003-2004, hasta que llegaron los rovers primeros de Spirit y Opportunity, hubo otra una sonda europea, la Mars Express, que llevaba una pequeña sonda británica, el Beagle 2, que intentó aterrizar en Marte también de una manera lenta y controlada. Se aterrizó, se posó en Marte y se desplegó, porque hemos tomado fotos desde la órbita que se ve la pobre sonda allí en el suelo, depositada unos pocos píxeles de la imagen, pero se la ve ahí abierta y desplegada. Pero sin embargo no transmitió nada. ¿Por qué? Porque se piensa que justo todo funcionó bien, el paracaídas se desplegó, se posó, se abrió los paneles solares, pero no funcionó, que falló la radio. Luego la vez tú a Schiaparelli, que era el ensayo de aterrizaje de ExoMars, sí, que también falló. Fue un ensayo de aterrizar de una manera controlada en Marte, con la sonda ExoMars, que llegó allí en el año 2021, pues también se intentó aterrizar de una manera controlada en Marte y falló. En vez de posarse a 3 km por hora, lo hizo a 300 y pico kilómetros por hora, con las consecuencias que tiene, ¿no? De hecho, se apagó el motor para que ese 18 kilómetros de altura fue. De hecho, en vez de Schiaparelli le acabaron llamando, curiosamente, Scacciaparelli. Scacciaparelli. Sí, sí, es verdad. O sea, que Europa no ha tenido mucha suerte con eso. O sea, no es fácil llegar a Marte, es muy complicado. Y como anécdota, me gustaría contar, conozco a Jorge Vago, el investigador principal de Rosalind Franklin, bueno, que ha tenido 20 millones de nombres, que el hombre lleva, desde Curiosity, o sea, todos los rovers que hemos visto, lleva trabajando en este rover europeo, que se está desarrollando, y luego es que todavía nacional, y excelente. O sea, han pasado, ha estado en el lado equivocado, por así decirlo, para poder desarrollar su trabajo, porque si no, él hace muchos años que le he llegado. Sobre todo es una misión muy interesante porque es una misión centrada sobre todo en la biología del planeta Marte. Es la que más nos podría revelar y sin embargo, desgraciadamente... Es la que se ha quedado tierra. Está completamente terminada, como digo, envuelta en plástico, esperando que... El problema es que toda la interfaz de esa sonda con la sonda de descenso habría que desarrollarla de cero ahora, porque estaba pensada para la sonda rusa. Y claro, habría que hacerla de cero y buscar otro tipo de lanzador y bueno, es muy complicado. Es decir, que en la mejor de las circunstancias estamos hablando de 6 o 8 años en el futuro para que esas sondas se hagan. Sí. Yo voy a apuntar, habéis dicho ahora mismo a presentarnos que hay una especie de rover que se está desarrollando hace muchísimos años, que posiblemente, si hay suerte, podría ser dejado en Marte dentro de 7 o 8 años. ¿Qué tiempo tienen las tecnologías que están los rovers que tenemos actualmente en Marte? ¿Son tecnologías de hace 20 años, 10 años, 12 años, 5 años? Sí, bueno, las cosas del espacio van despacio. Eso es una cosa que dicen muchos que trabajan en este mundillo. Y las tecnologías que se mandan a Marte tienen que ser tecnologías muy probadas. Nunca
nunca se manda lo más state of the art, ¿no? Lo más novedoso y tal y cual. Muchas veces, cuando ves las especificaciones técnicas de las cámaras que mandan a Marte, dicen, joder, si mi móvil hace mejores fotos que la cámara que hay en Marte. Seguramente, pero tu móvil no está caracterizado para soportar las condiciones de temperatura, de radiación y de vacío que hay en la superficie de Marte. Es decir, se mandan cosas muy resistentes, súper probadas, o sea, no sabéis hasta qué punto son exigentes los requerimientos tecnológicos para poner algo en el espacio. Es una cosa tremenda. Yo he trabajado en campos de esos también y Fernando lo sabe muy bien. Los requerimientos son severísimos, es decir, hasta para los tornillos hay una cantidad de exámenes y controles y tal y cual brutales, para un simple tornillo. Claro, para una cámara, por eso nunca se ponen las cosas más avanzadas tecnológicamente, sino cosas muy bien probadas y que están seguros que van a funcionar, caiga quien caiga. Y aparte van redundantes, no se lleva una cámara, se llevan dos, no se llevan dos motores, se llevan dos, se llevan cuatro, no se llevan un ordenador, se llevan dos, o tres, o cuatro, es decir, todo redundante porque, claro, es muy difícil llegar allí. Una vez que estés allí, lo menos que quieres es que algo se te estropee, por lo cual, pero yo creo que podemos decir, para ser resumidos, que a lo mejor la tecnología que se usa es de 5 a 8 años atrás, una cosa así, más o menos. La Perseverance, que es el último rover que tenemos allí, está llevando unos chips en las cámaras que son los chips que se montan comercialmente en cámaras industriales hace 5 años, por lo cual más o menos. El diseño queda congelado en un momento muy al principio. Además, sí. Una vez que tú empiezas el desarrollo físico, ya tienes un desarrollo en plano hecho bastante tiempo antes. O sea, como son las fechas que están hablando. Sí. Y como ha hecho, sí, efectivamente los requisitos son fundamentales. De hecho, puedo contar una pequeña anécdota. Una vez un project manager de un proyecto me dijo, no se lo digas a nadie, pero he usado tornillos de ferretería, no solo he puesto como que eran los oficiales. Pero vamos, jugándose absolutamente toda su carrera, sabía que ese tornillo no era crítico y se la jugó, pero vamos, eso ha quedado en secreto y por eso no digo que se trata. Y luego contar una anécdota que me pasó me la contó Raúl Joya, que es el responsable hasta ahora del único satélite colombiano. Lo lanzaron en un CubeSat, en un satélite muy pequeño, de un tamaño como 10 centímetros, de lado, es un cubo, por eso CubeSat, y lo tenían programado para despegarse en órbita, pero lo habían hecho en base al tiempo. Tenían un cronómetro y en base al cronómetro, pues se suspendió el lanzamiento. Y dice que nadie, los rusos jamás habían visto a alguien correr tanto en dirección hacia un cohete cargado. Estaban todavía cargados de combustible porque tenían previsto que abriera sus paneles solares 10 minutos después del despegue, que era justo cuando iba a despegarse. Claro, como se suspendió el despegue, pues imagínate a alguien corriendo como loco a mandarse para intentar desactivar el satélite. Las cosas que ocurren, es muy crítico y muy importante tener todo perfectamente documentado y asegurarse contra fallos 100%, porque cualquier cosa puede fallar y siempre tener un plan B. Bueno, aquí estoy ahora, me puedo hacer mi charla. No pasa nada. De hecho, una cosa curiosa, abundando en eso, es el tema de los costes, ¿no? Que a lo mejor siempre mucha gente lo pregunta. ¿Cuánto cuesta mandar un robot a Marte? Esto es muy caro, no sé qué, y el famoso mantra. Es que con lo que cuesta la exploración espacial se podría cubrir el hambre de la Tierra. En fin, eso ya está previsto. Pero os diré, un robot como Perseverance o Curiosity cuesta del orden de los $1.000 millones. Una misión completa de estas, en total, a lo largo de todos sus años de vida, pues a lo mejor son $3.000 millones, que es mucho dinero. Pero, ¿qué cuesta un portaaviones nuclear de combate? El portaaviones nuclear, como el último que están fabricando los Estados Unidos, el Gerald Ford, cuesta $25.000 millones. Y para eso sí hay dinero. Y nadie protesta por eso, comparando con el enorme excesivo gasto de la producción espacial comparado con el primer mundo. Nadie protesta. En fin, o sea, no seamos tan egoístas. No lo digo por vosotros, sino porque mucha gente argumenta a veces eso, que dices que la producción espacial es muy cara, no sé qué. Como esto que ha pasado hace poco, lo habéis visto en los medios, que una pequeña sonda se ha estrellado con un asteroide, ¿no? Y eso, bueno, hemos hecho la foto de cerca, es una especie de ejercicio de defensa planetaria, pues si somos capaces de desviar un asteroide y chocar con la Tierra. Y la gente dice, ¿por qué gastas $1.000 millones en eso cuando hay hambre en el mundo y no sé qué? Sí, pero no. Es decir, hay otro tipo de gastos que también son de difícil justificación. Y al
fin y al cabo esto es por el conocimiento y muchas veces por el bien de la humanidad. Así que... Yo, ahora que lo comentabas, me gustaría citar, ahora ha habido, no sé si habéis oído esa polémica que en el Congreso de los Diputados han probado iPads, iPhone y demás. Sí. Sí, por el último modelo, cuando hace un año o dos sacaron una misma partida y estamos hablando de cantidades con las cuales en España se desarrolla tecnología de interpretación que vuela por ahí, que se están dando muchísimos pasos en la investigación. Y me gustaría que tú trabajas en el Instituto de Física de Canarias, indicar algo que me has dicho, por ejemplo, con el observatorio, el Gran Telescopio de Canarias, dice la inversión, que cuando se hace una carretera es simplemente para cubrir una necesidad. Aquí lo que estamos haciendo es una inversión, porque el dinero que ha costado es un dinero que luego se está revirtiendo, ya que esa tecnología ha servido para desarrollar las siguientes generaciones de telescopios. Y España ha recibido pues, plusvalía por todo ese desarrollo que ha hecho. Los grandes telescopios que ahora mismo se están haciendo en Chile llevan tecnología desarrollada en España. Tecnología que, por ejemplo, pues, también ya que Sam Wright, que tengo que contar que gracias a él tuve la oportunidad de participar en un proyecto espacial NASA, INTA, el Instituto Plan, además gracias a él, literalmente. Bueno, por el uso en contacto con la persona adecuada en el momento adecuado. Estas cosas es como son siempre. Sí. Pues tecnología que se está desarrollando aquí en España, que se usa ahora para tecnologías que se usan en televisión que todos tenemos en casa. Que son los recargadores ópticos y demás. Sí, sí, claro. Se está implementando en el día a día. Es tecnología que nadie ve, pero que se desarrolla para la Habría que preguntarse cuántos de los equipos que tratan, por ejemplo, el cáncer cerebral, cuánto le deben a la investigación espacial. Muchísimo. Muchísimo. Especial, una máscara y tendría que llevarse Los primeros detectores de rayos X para la tomografía utilizada se desarrollaron en base a espejos de telescopios de rayos X. O sea, primero se hicieron los telescopios de rayos X y luego pasó a la medicina. Ahora para ganar en el mundo, pero todo lo que lleva. Sí, efectivamente, por eso te digo que es un argumento muy falaz. Es un argumento muy falaz. Es decir, que esto les queda, es populista. No lo tiene, pero cala mucho, por desgracia. Y a mí me gusta repetirlo a veces porque, bueno, pues parece mentira que todavía es una ropa de invierno finita que no mantiene, no entra el agua, no mantiene la humedad bien y no me hace sudar, me quebra. Que lo debe a la ropa espacial de los años 60. Sí. Luego pasó a los militares y luego a los policías, etcétera, a los que sí, es cierto, para los micrometeoritos. Y realmente iba en relación con todo esto. Realmente que entra una empresa privada a la exploración espacial, igual también lo que busca realmente rentabilidad a través de lo que se pueda sacar de ahí. Sí. Lo que yo no sé, mi pregunta que yo tengo es si realmente, como se ha visto ahora que el tema geopolítico ha afectado a una misión, hay gente que dice, no, porque ahora mismo si apostamos por lo privado, pues como lo privado, pues esas misiones salen y tal, pero siempre claro, como es privado, no sé si se van a hacer tanto análisis de los tornillos que estaba hablando antes. Ya, porque se va a dar coste. Quizás no es tanto el problema. El problema con que entre es complejo, a ver si lo puedo resumir en un momento. El problema que entre la empresa privada es que no está sometida a ningún tipo de regulación, en el sentido de que, más allá de nuestra Tierra, es ciudad sin ley. A pesar de que existen tratados, como ha mencionado Fernando, que dicen que el espacio es el uso pacífico de todo el mundo, el cual realmente el que llega al espacio es el que puede permitírselo. Y una vez allí hace lo que le da la santa gana. Ejemplo número 1 y más sangrante. La constelación de satélites Starlink del multimillonario y maníaco Elon Musk. Este señor ha puesto en órbita en apenas 3 años más de 3.000 satélites, lo que supone que ha lanzado más satélites que toda la humanidad en el resto de la historia de la exploración espacial. Satélites que son propiedad de una única empresa. Satélites que son un sistema de comunicaciones único y privado. Satélites que son una red de comunicaciones indestructible bajo cualquier punto de vista. Es decir, que si el señor Elon Musk y por ende a los Estados Unidos de América dijesen,
te nacionalizo tu empresa y Starlink es mío. Destruyo todos los sistemas de comunicaciones del mundo. Un único país va a tener el monopolio absoluto de las comunicaciones. Gracias a una empresa privada. O sea, mucha gente no se da cuenta de eso. Starlink, los satélites afectan a la contaminación lumínica y tal, y es verdad, molesta mucho a los astrónomos y tal. El trasfondo de todo esto es que es una empresa privada que tiene un monopolio absoluto, si quisiera, de las comunicaciones mundiales. Eso me parece muy serio. Y no solamente con eso, sino con más cosas, ¿no? Si a partir de ahí especulamos con más, pues, qué sé yo. Entonces, yo creo que ahora mismo, por lo que estás diciendo, estamos en una fase en la que pasamos de esa carrera espacial de grandes superpotencias a una carrera espacial privada de grandes corporaciones. De grandes corporaciones, que es la que está habiendo, la que realmente no van a ser las que acaben explotando económicamente nuestro espacio exterior. Ahora ha sido una lucha de egos entre países, y ahora pasa a ser una lucha de egos entre empresas. Y al final es lo que... Después lo que quiere hacer son hacia para pero al fin y al cabo es algo esperable. O sea, primero las primeras expediciones de España hacia el Nuevo Mundo pues eran financiadas por la corona, pero luego al final hubo mucha gente y muchas personas que decidieron emprender allí para montar un nuevo negocio. Al final esto es lo que se está viendo. Es la condición humana. En un momento dado se genera la oportunidad y esta es algo que estamos hablando que... Claro. Bueno, por eso están hablando, ayer lo decían aún, de Starship, habla de $200 el kilogramo subido al espacio, cuando con el transportador espacial era $50.000 un kilogramo subido al espacio. Estamos hablando de que las órdenes de magnitud son muchísimo. Vamos, de hecho, yo ya sería capaz un poco de llevarme a mí con mi peso, llevarme allá al espacio, por lo que podría ser, ¿no? $200. Perdería un poquito de peso, habría que intentarlo. Sería posible. Sí, es decir, además es lo que os comentaba antes, o sea, no hay regulación en torno a un control legislativo de qué se puede poner o no y de qué manera en el espacio exterior, ni siquiera el órbita terrestre. Claro, eso es muy complicado. Por ejemplo, los satélites de telecomunicaciones están en el cinturón geoestacionario para televisión, meteorología y demás, están puestos en zonas muy concretas, de tal manera que siempre apuntan a un punto de la Tierra y están ahí encima, por decirlo de algún modo, ¿no? Pues había habido que hacer una regulación, porque había gente que decía, bueno, pues quítate tú, que me pongo yo y tal, yo este es mi sitio y me coloco, mucho habido que regularlo. Yo creo que tarde o temprano habrá que regular también esto, porque bueno, ahora mismo el hecho flagrante de que un señor tenga la capacidad de tener todas las comunicaciones en todo el planeta, o sea, porque es indestructible, es decir, tú puedes destruir unas estaciones de comunicación terrestre, puedes romper los cables de fibra óptica, puedes tirar internet, pero Starlink es indestructible, está en el espacio, hay miles de satélites. ¿Cuántos misiles antisatélites hay en el mundo? No llega a 800. ¿Te puedes cargar 800 Starlink? ¿Qué? Él tiene 2.600 más. Y cada semana está lanzando 50 satélites. Eso tampoco se escucha. Cada semana está lanzando 50 satélites. ¿Qué tamaño tiene aproximadamente? Son una cosa así, de este tamaño, con una especie de nevera, con un panel solar bastante largo, de unos 5 o 6 metros. Están orbitando unos 500 kilómetros de altura y en teoría son para comunicaciones, son para telefonía, internet y todo esto. ¿No? En teoría y en la práctica funciona para eso. Dijo Elon Musk, recuerda, que era para traer internet global a las regiones más desfavorecidas del mundo, a precios populares. Bueno, los precios populares de Elon Musk son $500 te cuesta el terminal, $100 al mes de conexión. Díselo tú a un país africano o a un país del tercer mundo que tiene precios populares. ¿Quién está montando más terminales Starlink en el mundo ahora? El ejército de los Estados Unidos de América. Incluso ahora ya han cubierto la Antártida precisamente por la necesidad que tienen las bases antárticas de transmitir todos esos datos que se hacen de investigación, transmitirlos, porque hacen tener un enlace de a lo mejor bueno, eso es una cosa para toda una base y eso es una cosa positiva, pero su cliente final es corporativo, no estamos corporativo, claro. Son grandes empresas, es el dinero. Mueve todo, sí, claro. Que no es que sea reprobable, lo mejor es que, hombre, los monopolios, pues a mí no me gustan mucho. O en mi opinión, personal, no me gustan los monopolios, porque, bueno, solamente una persona tiene el poder, sobre todo, pues
soy una persona como este caballero, que está un poco... Dime, Miguel. Los autoridades de Stanley son estudiadas, aumentando la porque no sé. Están en orden de baja, tienen vidas cortas, como mucho te van a durar 5 o 6 años cada uno, por eso no hace tantos, porque cada cierto tiempo se van reponiendo. Los primeros que lanzó hace 3 años, algunos ya están cayendo, se queman la atmósfera. Se caen. Sí, se queman la atmósfera. ¿Pero caen como otro lado? Sí. Por suerte, al menos, eso faltaría ya, que una tele no está bien. De momento, no sé. Pero bueno. Pues yo sé que lo dejamos aquí. De todas maneras, hacemos aquí un poco de tertulia donde dejamos juntar. Muchas gracias a todos por estar aquí un sábado por la mañana y nada, espero que os haya parecido interesante la solución de hoy.